Pues desde hace unos días me he sentido muy cansado, con una fatiga terrible. Ayer empecé con diarrea. Voy al hospital a hacerme la prueba de la malaria. La malaria se caracteriza por dolor muscular, cansancio, diarrea, fiebre y sudoraciones. Yo no tengo estas últimas dos, solo tengo un poco de diarrea, mucho cansancio y a veces dolor de cabeza. No tengo todos los síntomas, pero quiero estar seguro. Dicen que la primer malaria es muy fuerte. Entre más rápido se tomen el medicamento, pues es mejor, ¿no? Entonces voy al hospital a ver cómo me va. Ya les cuento. Pues esta es la entrada a la ciudad, así que bienvenidos a Monrovia. Finalmente he llegado a Monrovia, una capital muy movida e intensa. Adrián, el irlandés, se ha ido directo a Costa de Marfil y yo me preparo para disfrutar de la capital de Liberia por unos días, aunque van a ser más de los que yo quisiera. Y cada que ando por las capitales, pues me siento observado y vulnerable. Los africanos son curiosos a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que hacemos. ¿Somos morenos o somos blancos? Tenemos una bicicleta llena de cosas raras y andamos recorriendo los países en bicicleta, algo que ellos jamás soñarían hacer. Y por todo esto, pues la gente se siente atraída y nos voltea a ver. Y pues como hay amantes de lo ajeno, pues les brilla los ojos a todo lo que tenemos. Así que hay que andar con mucho cuidado y más atento de lo normal. Esta es la calle principal de Monrovia. Día de mercado, día de compras. Y de mucho tráfico. Pues esta es mi vista de hoy. Me estoy quedando en este hotel. La habitación cuesta $50, pero por supuesto no me estoy quedando en la habitación. Me dieron chance de acampar en la terraza. Aquí estoy durmiendo. Estoy en las afueras de Monrovia y por $10 me están dejando dormir en la terraza. Está muy tranquilo. Algo que me gusta muchísimo es que hay electricidad 24/7. Tienen celdas solares y acumuladores. Entonces se puede usar la electricidad. Así que estoy editando. Estoy arreglándole cosas a la bici, al equipo. Voy a poner nuevamente la cadena, que ya cumplí 2000 kilómetros otra vez con la cadena anterior. Ahora lo voy a cambiar. Y listo, cadena nueva para los siguientes 2000 kilómetros. Tuve que recorrer más de 500 kilómetros, saltar de un país a otro para poder encontrar este buen lugar para editar. Y aquí es donde estoy editando. Y con el uso, pues obviamente todo se me está rompiendo. Entonces llegó la clase de costura, ahora que es un día libre, a reparar las cosas. Entonces estos días de descanso me están sirviendo para recuperar mi fuerza. Andaba ahí un poco agotado de esos 500 kilómetros que hice estos días. Pues puse una pausa a la edición. Me vine a comer aquí al restaurante de la esquina y esta es una salsa como de vegetales con mucho aceite de palma. Pues todos mis contenedores de agua, tengo para 10 litros y medio, pues están llenos de moho. Los estoy lavando. Primero les estoy poniendo agua con bicarbonato y después con un poco de cloro. También los dejo remojar para matar todas las bacterias. Hoy es el día de limpiar los contenedores de agua del vagabundo del mundo. Ya llevo 7 farmacias y en ninguna tienen las pruebas para la malaria. He estado pregunte y pregunte, pero no hay. Finalmente encontré una farmacia donde me van a hacer el test para estar seguro que no tengo malaria. Después de recorrer 12 farmacias, 15 kilómetros de ida y 15 de regreso, por fin encontré una que hiciera el test. La prueba de malaria salió negativa. Me sigo sintiendo fatigado. El lunes voy a hacerme otra vez la prueba. Podría ser un falso negativo. Pues estoy saliendo del hospital Elwa. Vine a visitar al doctor porque pues ya llevo 10 días enfermo. Me hicieron unos análisis de sangre, me volvieron a hacer la prueba de la malaria, salió negativa y eso me da mucho gusto que no tengo malaria. Y la prueba de la sangre me salió también que solo es un resfriado común, pero es un resfriado como local, es un resfriado que como muy tropical, ¿no? Como es un resfriado que se da como en esta parte. Es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en México. Finalmente pues ya
estoy más tranquilo, reposo. Si me siento mal, pues un paracetamol. Y bueno, pues son buenas noticias. Y por estar enfermo no pude visitar tanto de Monrovia, y como el visado se está acabando, tengo que salir del país. Hay dos rutas para ir a Costa de Marfil. La más interesante para mí es por la costa. Son más de 600 kilómetros, la mayor parte del camino es de tierra y en temporada de lluvias hay muchísimo lodo. He visto videos y fotografías de que es un camino terrible. La otra opción que tengo es dirigirme al noreste del país, hacia las montañas. Todo es pavimentado y solo son 350 kilómetros. Me interesa más la ruta de la costa, pero para ser sincero, creo que no estoy tan preparado en esta ocasión. Mi casa de campaña se le mete el agua y en una zona con tanta lluvia no va a ser buena idea. También mi lámpara frontal dejó de funcionar y si tuviera una emergencia de noche, pues voy a estar en graves problemas porque no voy a poder solucionarlo. La herida de mi pie está casi cerrada, pero de vez en cuando me duele, así que tengo que cuidar de ella. Por si fuera poco, estuve tumbado 10 días por un resfriado local y aún no estoy al 100, así que tendré que dejar la aventura para otro país y otro momento. En esta ocasión me voy a decantar por la ruta del noreste. Muy impresionante la salida de Monrovia a la frontera, una intensidad fuertísima, muchísima gente, muchísimos vendedores, mucho tráfico, mucha emoción. Y para esta etapa hacia la frontera me esperan 350 kilómetros y también dos gratas sorpresas. ¿Se acuerdan de Leandre, el francés? Mi nombre es Leandre, yo soy francés. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy cruzando África. Pues me escribió que estaba cerca de Monrovia y me preguntó si viajábamos juntos unos días. Y pues claro, hubo buena onda la última vez, así que nos quedamos de ver a la salida de la ciudad. ¡Qué intensidad, eh! Increíble. Capital africana. Señor Lucas. No way. Cabrón, ¿cómo estás? Yeah. Where did you meet? En Sahara Occidental. No way. Y Dakar. ¿Cuál es tu nombre? Lucas, ¿De dónde eres? soy de Polonia. I walk around the world. ¿Y recuerdan a Lucas, el polaco que estaba caminando por África? Bueno, pues es la tercera vez que me lo encuentro. La segunda fue en Dakar, compartimos un par de cervezas. Ahora me lo encuentro en el camino. La tercera vez me sorprende todo lo que tiene que pasar para que me lo encuentre en el camino. But you go everything by walk? Yeah, from Poland. From Poland? Yeah. And you met 2 times? 2 times, this is the third time. Yeah, this time is first time. Incredible. It's incredible. I will be a bit. That every traveler in West Africa is passing by a time of sickness. Everyone I know, at least, has some sickness at some point, like disease with stomach and malaria. I don't know one traveler that haven't got this time where you get, for a week, 10 days, you have to stop because the body doesn't. Oh, yes, I had food infection, typhoid fever, I had malaria. Okay, but now I start to feel better, so I'm just pushing forward. In the Bofa hospital, I spent 3 weeks hard time, but I'm getting better. Me contó que estuvo enfermo, curiosamente también estuvo enfermo se sentía muy agotado, con diarrea. Y la prueba de malaria le salió positiva, a mí me salió negativa 2 veces. Y él estuvo parado en Conakry por una infección en el pie. Y entonces me preguntó, hizo la pregunta, ¿cuántas veces más nos volveremos a encontrar en el camino a Sudáfrica? How many times I meet this gentleman for the first time in South Africa. I reached South Africa probably for another 5 times. I don't know. Yo me tengo que parar para editar o me desvío mucho para visitar lugares y él como va caminando, él va a su ritmo, yo voy a mi ritmo y es el único viajero que me he encontrado 3 veces en el camino. Muy buena onda compartir experiencias, escuchar cómo le ha ido y bueno, pues ahora sigo con el compañero Leandre, vamos hacia la frontera de Costa de Marfil. See you. Nice to meet you, man. Good luck. Nice to meet you. Pues un poquito para la sed. Pues
Pues bien chistoso, el oficial de migración me paró, me preguntó de dónde era, qué estaba haciendo, me preguntó, ¿eres turista? Lo curioso es que a Leandre, que pasó 100 metros adelante de mí, no lo detuvieron, no le preguntaron nada, y lo que les contaba que por ser moreno no saben dónde ponerme, pues este no es negro pero no es blanco, no quepo en ninguna de sus casillas. Cuando saben un poco, me ponen en la casilla de los latinoamericanos. Algunos me preguntan que si soy indio, y pues a mucho orgullo, pues sí, tendré sangre azteca, mi color moreno, el color de mi familia, lo llevo con mucho orgullo, bien moreno. Y el oficial de migración me dice, oh, tengo mucha sed. Le digo, ay, sí, yo también. Le ofrecí un poco de mi agua, que no quiso. Supongo que lo que quería era dinero. Dije, bueno, gracias, gracias, y ahí ya me fui. Leandre, cuéntale a tu público qué pasó. I fucked up my paddle again. Pues el pedal del compañero, la palanca ya terminó de romperse. Pues estamos a algunos kilómetros del siguiente poblado. Va a ver Leandro cómo lo soluciona, porque en África todo se soluciona. Pues aquí vemos al compañero Leandre ya solo pedaleando con un pie. Parece que perdió la pierna y no el pedal. Ah. Bueno, pues son cosas que pasan en la aventura. Solo está pedaleando con la pierna izquierda. Esta hazaña me recuerda al viaje que hice con mi amigo Lorenzo a Belice. Más que cansarme, me hizo enojar conmigo mismo. De un asunto tan simple, tan sencillo. Digo, no es que lo hubiera hecho muchas veces antes, pero... Donde patinó la cuerda del pedal. Hicimos 20 kilómetros él solo con una pierna. Y después de 15 kilómetros hemos encontrado a Ibrahim, un buen soldador dispuesto a solucionar el problemón de Leandre. Pues así quedó el nuevo pedal. ¡Tarán! ¡Qué maravilla! Mira qué lindo, con fineza y con suavidad. Un lugar para comer. Nos dijeron que había pasta. Y después del susto del pedal siempre se abre el apetito, así que a llenar la tripa. Buenos días, gente. Pues ayer nos quedamos a dormir en esta escuela. Pues qué noche la de anoche. Bueno, hoy en la madrugada a las 4 de la mañana me desperté por unos ruidos. Vinieron dos individuos a tratar de robarnos. Nos despertamos y no hubo nada. Y a los pocos minutos vinieron otra vez a querer robar. Nos levantamos, salimos los dos y se echaron a correr. Y la tercera vez, como 10 minutos después, regresaron tres, uno con un palo. Empezaron a golpear la casa de Leandre, la rompieron. Le quiso romper la cabeza a mi compañero. Por suerte, por pura suerte, no le rompió la cabeza. Y yo empecé a gritar, policía, director, ayuda. Finalmente se fueron, dieron a la fuga. Y ya más tarde, armando mi bicicleta, y me di cuenta que me faltaba un contenedor de agua muy resistente y ligero, muy especializado, y una bolsa de cordura. Se robaron algo, pero son cosas que pasan en cualquier parte. No quiero que con esta experiencia crean que todo África es peligrosa. En todos lados pasan cosas. Tuvimos la mala suerte ahí de que nos atacaran anoche. Al final estamos intactos, una pérdida leve, y ahora a seguir ruta a Costa de Marfil. Pues nuestros últimos kilómetros en el hermoso país de Liberia, nos vamos muy contentos. Ha sido fuerte e intensa la experiencia en Liberia. Gente muy buena onda y gente muy hostil. Estamos llegando ya casi a la frontera, al puesto migratorio. Al principio me costó trabajo entender a los liberianos, pero ya después me cayeron bien. Hay gente muy buena onda, muy solidarios. Estuve poco tiempo, no vi tanto como yo hubiera querido, pero me voy contento de Liberia. Al final cambió mi perspectiva de la gente. Al principio son como un poco cerrados y ya después se abren. Ya sale ese lado humano, ese lado africano. Aquí podemos ver un pedazo de selva, un pedazo de bosque acabándonos el planeta.